Vamos a charlar entonces, vamos a filosofar libremente sobre este ejercicio que tenemos, que es una creación maravillosa, eh, y que es un caso que quizá les parezca un poco tirado de los pelos, pero es bastante convencional. De hecho, quizás algunos de ustedes, cuando vayan a jugar alguna canchita de fútbol, o si alguno tiene que tomar tren habitualmente o cosas así, van a ver que, es más, en la facultad misma hay algunas cosas armadas así. Van a ver que estas cosas existen, que son secciones armadas. Brevemente, así como para contar un poco por los aires, la motivación de esto es que nosotros, ya que somos tipos, estamos cancheros, ya con momentos de inercia, con geometría de las masas y cosas así, bueno, lo que conseguimos con esto principalmente es hacer una sección similar a una sección doble T. Vieron que si yo junto los dos UPN mucho, parece una sección doble T, pero cuando de paso los separo un poquitito, lo que consigo es tener buen momento de inercia en el eje Z. ¿Sí? Si yo los pusiera los dos muy juntitos, ustedes vieron que los perfiles doble T generalmente no son muy macanudos, pero cuando lo vamos haciendo así, va un poco mejor. Eh, a todo esto, tengo una duda. ¿Se sigue escuchando todo bien? Porque justo las dos personas, sí, perdón, no dije nada. Porque justo tenía dos personas que había quedado congelada la pantalla y no veía si es movimiento. Bueno, entonces, lo que hacemos con esto es ganar momento de inercia también en el eje Z. Entonces, estas secciones, así como las ven, son bastante convencionales. No son para nada atípicas. Y lo que les decía, las pueden llegar a encontrar mucho en, por ejemplo, las canchitas de fútbol techadas a las que uno va a jugar cada tanto. Porque, bueno, se construyen como si fuesen naves industriales y cosas por el estilo. Pero bueno, aclarado esto de que esta sección es bastante común, tenemos el tipo de perfiles que vamos a tener, que son los UPN 180, tenemos el espesor de las platabandas que le estamos agregando a nuestro problema, y nos pide a nosotros que determinemos el diámetro de los bulones, o de los medios de unión, para una separación de bulones de 10 diámetros de unión. ¿Sí? Nos piden que de paso realicemos esquemáticamente, aunque sea el diagrama de tensiones y el flujo de tensiones tangenciales, sin los valores, sin los valores, sin los valores. ¿Sí? Si el enunciado no me pide algo, yo no lo hago porque me conviene. Entonces, esto se los resalto porque esto fue un ejercicio de parcialito en el que un montón de personas dijeron, pará, yo voy a mostrar que sé. Y mostraron que no sabían, o sea, le pifiaron fuerte. Y cuando uno pone algo que está mal, obliga al docente a corregirlo con un mal. Mientras uno haga silencio y nada más complete el enunciado, uno va por el buen camino. Así que vamos a dedicarnos Sea, nada más que a la parte ¿cómo tiene que conceptual. ser enunciado para que tengas que poner valores? No tiene que decir sin valores, o no tiene que decir esquemáticamente, pero tiene que decirte realizar Si el te dice diagrama. esquemática, si no te dice nada sin valores, porque nunca te dicen sin valores. En este caso de este parcelito puntualmente, sí, porque, Bueno, pero bueno, ahí el que puso valores, cuando lleguemos a eso, probablemente la clase que viene, eh, vamos a ver bien los pormenores y por qué es algo bastante rancio, y por eso es demasiado más abarcativo que lo que importa en el tema. Y sobre todo van a entender por qué la parte de cualitativo cuando lleguemos a eso. Eh, pero bueno, eso, y después sí, igual nos pide calcular la máxima tensión tangencial. O sea, tampoco es eh, tan cualitativo ni tan ligero de casco ese tema, pero cuando lleguemos a eso de vuelta, vamos a ver bien por qué uno sí se puede pedir y por qué el otro era más complejo y podía hacerlos meter la pata. Y además de tener todo esto, lo que tenemos acá es el esquema estático de nuestra estructura. ¿Sí? Lo que vamos a tener es una barra que va a quedar básicamente en ménsula, ¿sí? A partir de este apoyo móvil queda como en ménsula, y va a tener una carga en el extremo de la misma. ¿Sí? Tenemos el valor de la carga, el valor de L, que es una magnitud para nosotros, entonces tenemos 15 metros de barra, y nos da la tensión admisible en 100 megapascal. Y además de eso, a nosotros nos dicen, mira, yo para resolver este problema lo que hice fue mandar un pibito que tengo acá en la oficina a la ferretería y que me consiga un folleto con todas las medidas de tornillo que tienen ahí. Tornillos, bulones o los medios de unión que sea. ¿Sí? Entonces, de ahí sale una tabla como esta, en la que tenemos el diámetro de las uniones y de paso el nombre comercial. Nos dicen, bueno, calibre 12, 13, 14, bueno.
Eso ya es algo que no nos va a servir a nosotros puntualmente, pero nos dan por lo menos los diámetros comerciales. Sobre esto, hago un breve comentario. Estos diámetros comerciales son de fantasía, ¿sí? Los estamos usando nosotros para hacer un enunciado de trabajo práctico. No vayan a una ferretería a pedir un bulón de 1,8 milímetros porque se van a comer un bullying bestial, bestial. Y va a tener razón el que se lo sabe. Siempre del lado del bullying. Entonces, aclarado esto, vamos entonces a nuestro problema en sí, ¿sí? Este es el perfil que estamos teniendo, como decía antes, un perfil UPN 180. Vamos a entrar a nuestra tabla SIRSOC, donde vamos a tener el perfil dibujado con todos los datos geométricos que tenga. De paso, dejamos la aclaración. Nosotros vieron que siempre agarramos, bueno, el momento estático lo tenemos calculado respecto al eje neutro con todas las cosas. En particular, la tabla SIRSOC, que ni larda ni perezosa dijo, ya que este valor se va a usar seguido, lo voy a poner. Tenemos el momento estático de media sección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El momento estático, desde de acá, de la mitad de arriba de la sección. ¿Sí? En lugar de tener que estar nosotros aproximando con rectángulos y con cuestiones así, directamente nos aparece calculado. Calculado con mucha más precisión encima, porque esto tiene los radios de acuerdo, los redondeos y todo ese tipo de cosas, entonces está calculado con bastante más precisión que las que nosotros podríamos hacer aproximando con rectangulitos. No nos va a dar una diferencia sustancial, pero está calculado. Acá nos aclara que lo escribieron como SM para nuestra diapositiva, pero en la tabla SIRSOC aparece como Q. Sí, es la nomenclatura. Ustedes igualmente arriba de todo en la tabla SIRSOC van a tener esos valores. Y ahora entonces, la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer es, ¿qué resuelvo primero en este problema? Al margen de que el enunciado tiene 3 puntos. ¿Qué resuelvo primero en este problema? ¿Y por qué? A ver, el enunciado. Ahí vamos al enunciado. El enunciado nos pide determinar el diámetro de los bulones para una separación de bulones determinada y realizar los diagramas de tensiones y calcular la máxima tensión tangencial. La segunda parte. No te voy a decir que no podrías, porque en sí la segunda parte para nosotros es independiente de la primera, porque nos están pidiendo algo cualitativo. Es más, te diría más, la primera parte es independiente de la segunda y hasta es independiente de la tercera, porque en la tercera parte no nos piden un diagrama esquemático, a nosotros nos piden un valor. La tercera parte nos dicen, haceme una cuenta, que después veremos si tiene o no que ver con la primera cuenta, ¿sí? Pero a priori lo miramos y quizá no tenga tanto que ver con la primera cuenta. Y que encima, como el segundo planteo es cualitativo, el segundo no nos va a dar ningún dato demasiado relevante para nosotros. Lo que sí está claro es que la primera cuenta con la segunda, con el segundo punto, con el tercer punto, tienen que ser coherentes entre sí. O sea, tienen que estar correlacionados. El hecho de que los pueda resolver por separado no quiere decir que no tengan que ser coherentes entre sí. Y que haya una falta de coherencia entre los 3 puntos es lo que puede hacer que nos bochen. ¿Sí? Pero bueno, no estaría mal si quisiéramos empezar planteando el flujo de tensiones, pero hay algo previo a esto. Porque si yo quiero resolver esto, ¿qué datos necesito? Vamos a pensar en nuestra fórmula de Jurasky. Entonces, Jurasky. ¿Quién me quiere dictar cómo es el planteo de Jurasky? Q por S Q por S, sobre J J, B. por G. Ah, no, nada que ver. Y pues, la letra que queramos, le podemos escribir tractor a esto si queremos abajo. Lo importante es que sea siempre el ancho de resbalamiento. Siempre. Perdón, hay Pero algo sí, que no dije y que ahora me di cuenta que no lo dije. La regla memotécnica, por favor. sí, sí. Esto es queso sobre jabón. Es así de práctico como suena. Generalmente el queso va mejor arriba del dulce de batata, pero en este caso va sobre jabón. Es lo que había. Eh, pero bueno, entonces ahora vamos a ir por partes.
El valor de corte Q. ¿Lo tenemos? No me acuerdo. No me acuerdo si tenía una carga o no. Bien. No lo tenemos todavía porque no hicimos el diagrama de características. O sea, lo primero que tendríamos que hacer sería el diagrama de características para ver efectivamente dónde tenemos nuestro máximo corte. Pero no conformes con eso, tenemos nuestro momento estático de la sección que resbala encima, o sea que esto es algo, momento estático para Juraski, ¿es constante? No, tampoco. Tampoco, entonces el S tampoco lo tenemos. El momento de inercia, ¿lo tenemos? ¿Sí? Tenemos el de todo porque acá yo tengo un perfil UPN. Pero yo en mi enunciado tengo dos perfiles UPN No, pero lo puedes calcular. y encima dos platabandas, está bien, pero todavía no lo tengo. Entonces es algo que también me falta. O sea que lo máximo que podría decir que tengo a lo sumo es el ancho de resbalamiento y suponiendo que agarre el lugar que me corresponde. Ni siquiera estoy tan seguro de tenerlo. Bien, entonces por lo pronto a lo que llegamos a la conclusión es a que no tenemos absolutamente nada. Entonces, lo primero que diría yo es que como el input que vamos a usar para absolutamente todo, tanto para nuestra parte de tensiones, como para nuestra parte de uniones, como para lo que sea, va a ser el valor de Q, yo lo que diría es que lo primero que hagamos sea hallar nuestro diagrama de características. No sé qué les parece. Digamos, nunca nos olvidemos que todo lo que Dale. hicimos hasta ahora en otras materias fue el input para las siguientes. Entonces acá lo que vamos a hacer es borramos todo lo que dibujamos recién y vamos a centrarnos en hacer el diagrama de características, que no nos va a llevar absolutamente nada de tiempo, no pasa nada, pero es necesario que nos acordemos que si no teníamos la menor idea de cómo se hacía un diagrama de características, ahora es un buen momento para repasar. Entonces vamos a plantear, qué diagrama de características necesito plantear? Bueno, fundamentalmente el de corte, digamos. Va a haber un diagrama de momento probablemente, va a haber un diagrama, si tuviera cargas axiles tampoco me importaría, porque yo lo que estoy resolviendo acá es un problema netamente vinculado a la flexión variable, o sea, al corte. Entonces vamos a hacer directamente el diagrama de corte. Calculo primero las reacciones de vínculo, ¿sí? Porque no son tan intuitivas, no estoy teniendo una carga centrada entre dos tramos. Entonces calculo primero las reacciones de vínculo, a partir de las reacciones de vínculo puedo calcular el diagrama, y entonces voy y tengo mi bellísimo diagrama de características, ¿sí? Que en particular me da estos valores que tenemos acá, en función de la carga P, que la teníamos que era 10 kN, pero no importa, acá estamos trabajando en genérico y estamos volando por los aires. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la sección más solicitada? La que está sobre el B1, sobre el apoyo ese. Me interesa eso, bien, ¿por qué? Porque tiene el valor más grande, ¿no? Sí, y hay algo más que me podés decir para ganarte totalmente mi corazón. Va a haber algo más, que no lo vamos a hacer acá, porque no nos importa, pero que igual intuimos, sospechamos que va a haber algo más ahí. ¿Qué más podría llegar a haber acá? Momento. Bien, bien. Esto nada más que a nivel intuitivo, pero el máximo momento de nuestra sección va a darse también acá. ¿Sí? Entonces, ¿ahora nos importa la flexión? No, no nos importa para absolutamente nada. Pero si algún día quisiésemos saber cuál es la parte más comprometida, tenemos dos motivos para sospechar de esta. ¿Por qué? Porque no solo va a tener corte muy grande acá, cuando sea 2P, sino que además va a tener un momento muy grande. ¿Sí? Va a ser de hecho el momento dimensionante de nuestra sección. Bien, bien Tomás. ¿El resto a esto llegó? Espero que sí. Entonces, nuestra sección más solicitada va a tener justamente un valor QZ de menos 2P. Podríamos decir cualquiera de todas estas, pero en particular nos va a generar especial atención esta. No ahora, pero en general, cuando lleguemos al último tema. Yo siempre les voy contando los próximos temas porque soy básicamente un spoiler. O sea, conmigo nunca miren una serie porque van a salir perdiendo. Entonces, ya habíamos dicho, tenemos nuestro planteo de Juraski.
Ya tenemos entonces el valor de Q, que era una de nuestras incógnitas, que dijimos antes que no lo teníamos. Bien, ya tenemos Q. Por consiguiente, como Q es en dirección Z, el eje neutro es el eje Y. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Vamos a hacer de cuenta que sí. Entonces, lo que vamos a tener va a ser el Q en dirección Z y el momento de inercia respecto del eje Y. Por un momento de inercia que todavía no tenemos tan claro cuál va a ser, pero que igual lo vamos a encontrar. Y tenemos un eventual ancho de resbalamiento que cuando lleguemos a eso veremos de qué nos disfrazamos. Por lo tanto, en las características de la sección compuesta, solamente nos queda calcular el momento de inercia respecto de I, que era otra de las cosas que no teníamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Volvemos a plantear nuestra sección. Y bueno, vamos a tener que tomar la distancia respecto de el centro, el baricentro, de la distancia vertical, perdón, respecto del baricentro de la platabanda, ¿sí? Y en particular, como tenemos dos platabandas, vamos a tener que hacer dos. Entonces, el eje principal, espero que ya no haya dudas de que como esta es una sección doblemente simétrica, va a estar bien en la mitad de todo, así que eso estoy por descontado, que no tiene ningún tipo de complicación. Vamos a calcular entonces el momento de inercia en I. Vamos a calcular el momento de inercia de I para la platabanda, ¿sí? Porque lo vamos a tener que trasladar después a través del teorema de Steiner hacia lo que va a ser nuestra sección global. Y bueno, digamos, espero que nadie tenga dudas sobre cómo se calcula un momento de inercia. Por favor, no tengan dudas. Si tienen dudas, me muero. Y vamos a llegar al valor que tenemos acá. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, hicimos cosas de estabilidad 1. Estamos todos recontra cancheros con eso. Entonces, ahora tendríamos que pasar al dimensionamiento de los bulones, de los media uno. Que, como ya estuvimos charlando extensamente, tienen que evitar el resbalamiento de la platabanda y de los perfiles. ¿Sí? Porque en este caso no tenemos unidos los perfiles entre sí, sino también tendríamos complicaciones, pero en este caso es la única unión que tenemos. Por lo tanto, la fuerza que produzca el corte tiene que ser por lo menos igual a la fuerza que puedan resistir los bulones. Digamos. Esto es algo que nace de la lógica y de la ecuación antes de la inecuación, del pequeño planteadito que había resaltado Cris antes. ¿Sí? O sea, lo mínimo que necesitamos es que nuestros bulones resistan lo mismo que le estamos cargando. En particular le vamos a pedir que resistan bastante más generalmente, porque vamos a tener coeficiente de seguridad y cuestiones así. Por lo tanto, caemos directamente en el planteo que teníamos sobre uniones. ¿Sí? Ahora, ojo, importante, algo que va a ser, que hace a este planteo. En particular, para la resolución de este ejercicio, vamos a trabajar en módulo, ¿sí? No vamos a agarrar cualquier valor y lo vamos a tirar por ahí, no. Vamos a trabajar en módulo. ¿Por qué? Por una cuestión netamente de comodidad, ¿sí? Nosotros ya vimos que tenemos un menos por un lado, que tenemos, digamos, todas las cosas ya están como tengan que estar. Ahora, nosotros vamos a trabajar en este caso en particular en módulo. Después, con la dirección que tengan, haremos con mayor precisión los diagramas de tensiones. ¿Sí? Pero para el principio vamos a trabajar en módulo. O sea, para nosotros Q va a valer, en este caso era 2P. Punto. Ya está. Si es menos o más, en otro momento vemos. Todo lo demás está claro que siempre va a tener que ser positivo porque, bueno, al momento estático también lo vamos a trabajar en módulo, porque también podría tener signo. Pero después el momento de inercia siempre va a ser positivo, por definición. La separación va a ser siempre positiva y la sección de un bulón de más está a decir que va a ser siempre positiva. Por lo tanto, como tenemos los valores ya determinados, planteamos entonces lo que les decía recién. El corte, la separación, el momento de inercia y la sección del bulón. Y la tensión admisible la convertimos a kilonewton por centímetro por una cuestión práctica, de que como tenemos los bulones en milímetros, es más fácil pasar los centímetros que a metros. Pues nos daría algo muy pequeñito. Por lo tanto, nos falta determinar a nosotros el momento estático de resbalamiento y la cantidad de planos de corte. Entonces, lo que nos queda es básicamente esta parte de acá. ¿Quieren que lo sigamos ahora y lo terminemos? O, como acordamos antes, lo pateamos para que lo dejen ustedes, lo vayan planteando ustedes y la clase que viene discutimos los resultados.
La bondiola es mi debilidad. Me gusta. Es lo primero que leo cuando abro el chat y también es mi debilidad. Yo preferiría terminarla ahora. ¿Cómo? Yo preferiría terminarla ahora. Bueno, ¿el resto están de acuerdo? Yo nada más que porque se nos va a extender un poquito de la una. Pero, bien, Gabriel está de acuerdo y de paso la bondiola es su debilidad. O sea que me parece que está todo dicho. La bondiola ha hablado. Por lo tanto, vamos entonces a discutir esta pequeña partecita de acá. ¿Cuál va a ser el plano de corte que vamos a tener nosotros en este problema? Si lo quieren dibujar, lo dibujan, y si no, lo dibujo yo. Por si alguien está hablando, están todos muteados. O sea, yo veo que había alguien contestándome ahí al monitor. Escucho los planos de corte. Y uno arriba que corte los bulones, y uno abajo que corte los bulones de abajo. Bien, o sea, vos me decís que hay uno acá Claro, uno ahí y otro igual, pero y eventualmente, claro, otro igual acá abajo. Bien, me interesa. Compro la propuesta. ¿Los voy a analizar a los dos al mismo tiempo o voy a analizarlos por separado? no sabría decirte. Una pregunta. Las preguntas vienen a traición, ¿viste? Las que nadie se hace porque nadie las plantea. Los tengo que analizar necesariamente por separado. No tengo otra manera de analizarlos que no sea por separado. ¿Y por qué? Vamos a hacerlo con una demostración muy breve. O sea, supónganse que yo agarro y separo estos dos, ¿no? Entonces yo tengo dos planos de corte. O sea, yo tendría que hacer o el momento estático de los dos UPN o el momento estático de las dos platabandas, que serían las superficies que resbalen. ¿Son simétricos respecto del eje Y los dos perfiles UPN? Sí, O sea que el momento estático de los perfiles UPN, ¿cuánto es? 0. 0. O sea que estoy jugado. Y si agarro las dos platabandas, ¿son simétricas respecto del eje Y? También, O sea que si agarro el momento estático de esas dos superficies que resbalan, también me va a dar 0. claro. No voy para ningún lado. Esto es parte de lo que yo les decía antes de Juraski, que lo que hace es encontrar tensiones medias entre las dos secciones de resbalamiento que yo estoy hallando. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir a mí ese momento estático 0? Bueno, que arriba voy a tener tensiones de un signo y abajo voy a tener tensiones de otro signo. Entonces la suma de las dos va a ser más la de arriba menos la de abajo igual a 0. Digamos, por eso estoy llegando a un 0. Fíjense cómo termina siendo coherente en el planteo que se hizo originalmente. Pero venía bien el momento de la duda. Bien, entonces ya sabemos que vamos a tener que plantear como plano de corte cualquiera de esos dos, pero va a tener que ser de a uno solo. Por lo tanto, tenemos el plano de corte indicado. ¿Cuántos medios de unión voy a tener entonces en este plano de corte? 2. 2. Perfecto. Sí, está bien a la vista. Entonces voy a tener dos bulones. Por lo tanto, tengo un solo plano de corte con dos bulones. ¿Cuánto tiene que valer eta? 2. 2. Perfecto. Nada que nos haya costado demasiado, pero vino bien para aclarar esta parte de por qué vamos a trabajar de a un solo plano de corte. Entonces ahora ya podemos pasar a la parte de los momentos estáticos. Y acá el momento estático tiene que ser del área que resbala, la superficie que resbala. Digamos. Esto es análogo a cuando Chris les mostró esta parte en la que había como tablitas dibujadas, ¿sí? O sea, no estamos inventando nada acá. Digamos, si yo no le pongo bulones a esto, a mí esta platabanda se me va a deformar por su lado y todo este perfil UPN se me va a deformar por su otro lado, ¿sí? Entonces, yo cuando ponga los medios de unión, en esto hago énfasis porque me parece que está muy bueno. Fíjense cómo lo que va a pasar para nosotros es todo esto, ¿sí? Entonces yo voy a pasar a tener esta micro deformación en la platabanda a tener que tener toda esta deformación.
porque voy a tener una única sección total, que va a ser toda esta doble T. Después, ¿cómo la formé a esa sección? Si le puse tornillos, si la soldé, si le puse boligoma, chicle, no me importa. Lo que me importa a mí es que yo le voy a exigir a esa sección que a partir de que yo la una, trabaje como una sola. ¿Sí? Y esto es un detalle para nada menor. Muy lejano a ser un detalle menor. Pero bueno, entonces, vamos a tener que tomar el momento estático del área que resbala. ¿Cómo va a ser el planteo de ese momento estático? Va a ser el área del rectángulo de la chapa por la coordenada en Z del baricentro de la chapa. Vamos a ponerle G1, no importa. Sí, perfecto. Perfecto. Y así como hasta ahora no estamos haciendo nada muy complicado, ¿eh? O sea, están siendo todas cosas muy sencillas porque realmente esta parte de los cálculos es sencilla. Digamos, la parte complicada de este tema es la conceptual, no la de las cuentas. Pero entonces va a ser ese el planteo que vamos a tener, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a plantearlo y vamos a tener, en este caso, como ya habíamos encontrado el área de la plata banda, queda como el área, y la distancia 1 también, ¿se acuerdan que ya la habíamos planteado más atrás? Por lo tanto, lo único que nos queda es hacer las cuentitas, que acá incluso están hechas desglosadas de nuevo, como para que no quede la duda de dónde salió cada dato, y vamos a encontrar ese momento estático de la sección que resbala. Y entonces ahora llegamos a nuestra parte en la que nosotros vamos a tratar de trabajar con justamente el flujo de tensiones. Si se acuerdan, el enunciado a nosotros no nos daba un valor exacto de separación, pero nos decía, la separación tiene que ser 10 diámetros de bulón. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos, vamos a tener 10 diámetros de bulón. Ahora, no solo eso, sino que además aprovechamos y pasamos de lado todas las cosas que ya tenemos como dato conocido. ¿Por qué? Porque eta ya lo encontramos recién, que era 2, entonces lo podemos pasar de lado, y la tensión admisible también la tenemos como dato, entonces la pasamos de lado. Y al área del bulón no la podemos pasar de lado porque fundamentalmente es pi por diámetro cuadrado sobre 4, y el diámetro es lo que todavía no sabemos porque es lo que tenemos que dimensionar. Entonces, vamos a tener por un lado el diámetro del lado derecho y por otro lado un diámetro del lado izquierdo. Hacemos muy brevemente el paso del diámetro hacia el otro lado y encontramos entonces el valor del caso límite. Entonces, ¿cuál va a ser el valor del caso límite? Cuando estos dos términos sean exactamente iguales. Por lo tanto, un diámetro para el caso límite es cuando Q por S dividido J por T admisible por eta por 10 sea exactamente igual a pi por diámetro sobre 4. ¿Por qué diámetro sin cuadrado? Porque, bueno, se va a estar cancelando con el de acá uno de los dos. Reemplazamos todos los valores sin ningún tipo de desafío. Hacemos las cuentas, tratamos de no pifiar la calculadora. Acá sí traten de estar finos con el tema de las unidades, porque acá también pueden patinar y un orden de magnitud acá es bastante representativo en el resultado final. Y por lo tanto encontramos un valor mega recontra teórico de diámetro límite. 3,832 milímetros de diámetro bulón. Vamos a la ferretería. Yo no les recomiendo que vayan algún día a una ferretería a pedir un bulón de 3,832 milímetros, porque lo más probable es que el ferretero agarre una sopapa, se las clave en la cabeza y les diga, por favor, flaco, volví un día en el que me dejes laburar tranquilo. O sea, no los van a tratar bien si hacen eso. De hecho, a algunos, para que tengan en cuenta, esto va off the record, para que tengan en cuenta, a algunos cuando les quieren hacer algún chiste en una obra los mandan a comprar clavos de goma o cosas así. Así que nunca caigan en eso. Pero al margen, nosotros allá... ¿Sí? No, a mí no me pasó. Lo mandaron a otro que estaba al lado mío y yo dije, por favor, avivate. Y lo creyó. Lo tuvieron que atajar porque estaba yendo a comprar clavos de goma. Pero, pero al margen, bueno, tenemos un diámetro comercial, entonces, es un diámetro teórico. Entonces, vamos hacia los diámetros comerciales ahora. Teníamos una tabla en la cual tenemos un valor más cercano que es 3,4 y el valor siguiente es 4,1. ¿Cuál de los dos tengo que elegir? El más grande.
El más grande, exactamente. ¿Por qué? Porque va a resistir más que mi valor límite. El otro no me va a ser suficiente para satisfacer esta condición que planteamos, que es la que nos interesa. Entonces, tan sencillo como eso, llegamos a esta parte, encontramos el bulón de 4,1 milímetros, lo elegimos, lo adoptamos y punto. Fin de la parte de dimensionamiento de las uniones. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí, sí. Bien. Vamos a hacer una pregunta porque me acabo de acordar lo que preguntar, la consulta que surgió el otro día en el grupo de uniones para el tubo de torsión. Y yo me acuerdo que les había dicho algo como que lo iba a elegir de manera arbitraria. Fíjense una cosa. Acá nosotros adoptamos esta unión, ¿sí? De 4,1 milímetros. Ahora, tenemos una de 4,5 milímetros también. O sea, yo adopto la de 4,1 porque digo, bueno, es la siguiente, es la más chica que me alcanza y lo que sea, entonces voy y pongo esa. Pero si yo quisiera, si a mí se me cantara la gana, yo lo que podría hacer es poner las uniones de 4,5, porque, no sé, fui ese día y estaban en oferta y las compré y había más. Esto es literal, o sea, esto no es chiste. Eventualmente se consiguen mucho más fácil, supónganse, por lo que sea, porque no hay stock o por lo que sea, se consigue mucho más fácil la de 4,5 que la de 4,1. Bueno, adopto, por ejemplo, una unión de 4,5 milímetros y a esa lo que voy a hacer con esa fijación es ponerle una separación más grande. ¿Por qué? Porque me están diciendo que la separación es función del diámetro. Entonces, si me quedó una unión más grande, tendré una separación más grande, por lo tanto tendré que poner menos cantidad de bulones. ¿Sí? Es como que son cosas que van un poco así de la mano. Estos son de vuelta, son cosas, datos de color. ¿Sí? En un parcial nadie le va a pedir a ustedes jueguen a que tienen que hacer una obra de verdad. Pero como el otro día les había planteado esto de la separación y de los distintos medios de unión, me pareció que venía bien resaltarlo, recordarlo ahora y decirles por qué decía esta cosa de que tiene que ser arbitrario. Mismo acá porque el enunciado pide que sean 10 diámetros de separación, pero si no ustedes podrían ponerle el diámetro que ustedes tengan ganas. O sea, no es que están obligados a... Es la separación que ustedes tengan ganas. Si lo quieren poner más juntos, lo ponen más juntos y listo. Bien, entonces, aclarado esto, ya podemos pasar a nuestra propuesta de diagrama de tensiones. Y acá es donde sí nos va a importar el signo del corte, ¿sí? Recién acá. Para lo anterior de las uniones no pasaba nada, nos daba lo mismo, porque el problema es simétrico y por otra cosa. Pero ahora sí nos va a importar el signo. Entonces, ahora les consulto. A ver, brainstorming. Y acá es donde sí voy a necesitar mucho de la participación de ustedes y eventualmente, si alguno se anima a dibujar, mejor todavía. ¿Qué propuestas se les ocurren para el diagrama de tensiones? ¿Cuáles son las condiciones que a ustedes le quedaron después de la clase de hoy, después de lo que hablamos antes con Chris y de lo que estuvimos repasando recién ahora? ¿Por dónde les gustaría empezar el diagrama? Podríamos hacer lo mismo que hicimos con Chris, de agarrar el pedacito de medio. Acá, ponele. Claro. Y después Bien. ir con el, ¿Y después ir cómo? y después ir hasta donde se cruza con el IPN, digamos, hasta esa recta. Hasta acá. Ahí tener claro para los lados. Y después hacer. Eso es lo que se me ocurre. ¿Y ahí cómo variaría esto? ¿De qué manera? O sea, acá, suponete, ¿no? Antes de que llegue al IPN. Que le pongo, no importa el valor, suponete, ¿no? Pongo acá una recta que va a ser de un valor distinto de 0. Acá en el centro, ¿cuánto tiene que valer el diagrama? Pero, 0. Y acá tengo otro. ¿Con qué variación va a estar acá? Parabólica, lineal. 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 Bien, bien, me gusta la propuesta. Llegamos hasta acá entonces con una variación lineal. Como ya sabemos que es simétrico, del otro lado no lo vamos a dibujar ahora, ¿no? Pero está bien, una variación lineal. Y ahora entonces, ¿qué va a pasar? En este tramo de acá, por ejemplo, en el que va a haber perfil UPN, platabanda, un elefante paseando. ¿Sé lo que va a pasar?
no sabría decir. Me gusta. Tiene la palabra que esperaba escuchar y un par más, así que me parece bien que dejes el beneficio de la duda. Pero no, precisamente por lo que estuvimos hablando con Chris, digamos. Siempre que nosotros planteamos la fórmula de Juraski es para pequeños espesores. Si yo quisiese saber lo que pasa acá, mi espesor de resbalamiento sería toda esta bestialidad de perfil, cosa que realmente está muy lejos de ser chiquita. Por lo tanto, ahí no solamente no sé qué pasa, sino que además no tengo una ecuación, por lo menos con los contenidos con los que estamos trabajando nosotros, para tener siquiera una idea de qué es lo que está pasando. Entonces ahí no me meto. Esto es como cuando Don Ramón dibuja la calavera y dice, ¡peligro! Bueno, esto va por ese mismo lado, digamos. Si veo un espesor demasiado grande, significa peligro y no me meto. Bien, entonces, llegamos hasta acá. ¿Cómo seguimos? ¿Para la derecha o para abajo? Está tentado y para ahí en la derecha, así voy a decir a la derecha. A la derecha, bien. ¿Y cuánto va a valer el diagrama acá a la derecha? ¿Más que acá? ¿Más que donde estábamos antes? ¿Menos que donde estábamos antes? ¿O cero? No, no sé, la verdad no sé. Jugátela. Esto funciona así, esto es a traición pura. Ahí te voy a decidir más. Más. Bueno, vamos a dibujarlo como si fuera más. Después vemos, total. Bien, ¿y acá qué pasa? Después de ahí, ¿cómo seguimos para la derecha? Que vaya decreciendo, tal vez, ¿Hasta qué valor? hasta cero. O sea, la propuesta es esta, entonces. Bueno, te lo tomo. ¿Y acá en el alma qué estaría pasándonos? Acá, suponete, en el extremo, vamos al principio del alma, ¿no? Cortamos acá. ¿Es cero distinto de cero? ¿O cómo es? Me tendría que fijar por Q, según cómo sería el momento que van a quedar. No está mal, pero es un poco mucho. No está mal. Es más que lo que necesitamos. Pero al margen, yo ni siquiera ahora te voy a hacer compararlo con los diagramas de corte de arriba, ¿no? Pero te digo, acá, el valor de acá, de tensión tau, ¿tiene que ser cero o distinto de cero? Distinto de cero. Distinto de cero, me convence. Dibujo un distinto de cero. Como es simétrico, también tiene que ser distinto de cero acá abajo, ¿no? Y es igual, digamos. ¿Y cómo voy a unir estos puntos? Vamos, acá en el centro. La tensión tau, ¿va a ser cero o distinto de cero? Distinto de cero. Distinta de cero. Bien. ¿Mayor, menor o igual que en los extremos?
Mayor. Mayor que en los extremos, o sea, por acá. Bien. ¿Y esto cómo lo voy a unir? ¿Con una recta? ¿Con una parábola? ¿Con una elipse cuadrática Power Ranger rojo? ¿O con qué? Por lo que hicimos antes, te di una cuadrática. Bien, o sea, vos me decís una cuadrática, ponele así. Claro, no, no. Pensemos cómo justificar todo esto ahora. Me interesa de lo que hemos llegado. Pensemos cómo justificaríamos todo esto. Suponete que alguien viene y te pide explicaciones. Que es lo que muy a traición hacíamos en los finales. Pero viene alguien y te pide explicaciones. Entonces vos le tenés que decir, mire, señor juez, yo le voy a plantear lo siguiente. La única arma que tenés vos, la única, es esto. Decirme, tau es igual a U por S sobre J por B. Esta es tu única arma. Entonces, quiero que pensemos. Q ya vamos a darlo por descontado, ya somos adultos. Q va a ser siempre el mismo. Ni siquiera lo vamos a charlar. Ahora entonces, pensemos. Cuando estamos, vamos a ponerle los números. 1 a esto, 2 a esto, 3 a esto y 4 a esto, ponele. Que son los puntos que me parece son los más importantes. Entonces, a ver, en el punto 1, ¿cuál de las variables es la que te parece que va a ser la que genere la variación, justamente, del diagrama de Tau? ¿Es el momento estático? Bien. Y ese momento estático del que estamos hablando. Ese momento estático está acá entre nosotros. No, mentira. El momento estático este del que estamos hablando. Ya dijimos que varía linealmente. ¿Cómo plantearías vos ese momento estático? ¿Cuál sería la fórmula genérica? Nos ramificamos del momento estático entonces y decimos, bueno, a ver, el momento estático, suponete que lo quiero hacer en función de I. Bueno, por un lado, a ver, ¿cómo lo plantearías? Primero la distancia sería siempre la misma. Bien, la distancia hacia el baricentro, que es constante. Y después el área, tengo la sección que sería B, que es constante. B es constante, bien. Y entonces va a variar nada más que la dimensión I. Claro. Bien, perfecto. Entonces acá lo justificamos. Entonces, cuando viene alguien a preguntarte esto, le decís, sí, mirá, capo, si vos no sabés darte cuenta que el momento estático es lineal, tenés que recursar a estabilidad 1. Así le tenés que contestar a un profesor, es la mejor manera de contestar a un docente, con violencia. Entonces, entonces vos le vas a decir que está clarísimo como el agua, que hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Fenómeno. Entonces, ahora vamos a pasar hacia el lugar del diagrama 2, ¿sí? En el diagrama 2, en lugar de empezar por el lado del máximo, yo te invito a que empecemos por el lado del 0. ¿Por qué dijiste que era 0 en ese extremo? Porque estoy al lado de una superficie libre, entonces por allí tiene que ser 0. Perfecto, perfecto. Concepto puro. Acá esto necesita ser 0. No tiene otra manera que ser 0. No existe otro valor para ese extremo que el 0. Perfecto. Y entonces ahora, pasando desde el punto este 0 hacia este valor alto que pusimos acá. ¿Cómo justificarías vos por qué pensaste que el valor 2 podría ser mayor que el 1? Pero porque el largo del ala es mayor a la del área central. Me gusta la propuesta, es válida, me gusta. Sí, esto es un brainstorming, pueden pasar muchas cosas. Es más, podés jugar a ser el propio abogado del diablo y decirme que me vas a justificar por qué lo que pusiste está mal. Y vas a encontrar respuesta para todo. Eso es un muy buen análisis el que me hiciste. Tomás nos dice, bueno, yo lo que digo principalmente es que como esta dimensión es más pequeña que esta dimensión,
Yo lo que digo es que cuando haga el momento estático voy a tener acá una mayor coordenada ahí que acá, entonces, por lo tanto, eso me va a dar un momento estático bastante más grande que el que tenga del otro lado. Bien, ahora, yo podría venir y decirte, cuando vos hagas eso, este ancho B que hay acá, ¿es mayor, menor o igual que el ancho B que hay acá? Mayor. Mayor. Entonces yo podría decirte, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿vos tenés la certeza de que uno sea distinto al otro? Bueno, podría llegar a agarrar las tablas IRSOC y todo eso, porque los datos están ahí. Pero la realidad es que no nos importa demasiado. Al mismo tiempo yo te podría decir, bueno, el baricentro de todo este bloque de acá en realidad va a quedar más abajo, entonces eso también afecta al momento estático, no sé qué. No nos importa tanto eso, ¿por qué? Porque estamos haciendo un análisis cualitativo. ¿Sí? Nosotros estamos diciendo posibilidades. Ahora, como vos me justificaste bien que esto tiene que ser lineal, que por lo tanto no lo vamos a charlar porque sería engorroso repetir lo mismo, pero también sabemos que esto va a ser lineal por el mismo motivo, ¿sí? Vos el concepto ya me mostraste que lo sabés. Digamos, después si te quiero hinchar los huevos te voy a seguir preguntando, pero en el momento ese del examen vos ahí ya te sacaste de encima una parte importantísima, ¿sí? Lo más importante, igual de vuelta, al margen de que estas dos cosas son muy importantes, es que esta separación que hay en el medio, la dejen siempre bien evidenciada, ¿sí? Que ahí no haya diagrama, que no llegue el diagrama, supónganse hasta acá y que de acá pegue un salto. No, esas partes siempre que haya algo que sea una singularidad para los diagramas, dejen en claro que saben que ahí hay una singularidad y que por lo tanto no la pueden calcular. ¿Por qué no van a poder calcularlo? No tienen herramientas para hacerlo. Y nadie las tiene que hacer un modelo recontra complejo que no viene al caso. Bien, entonces, tenemos esas tranquilidades. Entonces ahora nos vamos a meter con el punto 3. En el punto 3, ¿por qué dijiste que la tensión es distinta de 0? Porque tengo tensiones de la parte de arriba. Bueno, que la parte de abajo y la de arriba al lado tienen para equilibrarse entre ellos. Entonces ahí hay una tensión. No me gustó tanto y estás ahí como por la cornisa. Creo que entendiste y creo que sé lo que me querés decir, pero me parece que lo podés reformular de una manera más simpática. El resto están invitados también a opinar, obviamente, ¿no? O sea, yo porque tomás esta en el intercambio. No me entendiste, por eso. Bien, a ver, para decirlo bien. Ojo, que este valor de tensión 3 no tiene nada que ver ni con el valor de tensión 1 ni con el valor de tensión 2. Es otra tensión. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es esto nuevamente, pero en otra dirección, directamente. ¿Sí? O sea, acá, por ejemplo, estamos trabajando con tensiones XY. ¿Sí? Acá el tau es XY. Acá abajo el tau es XZ. ¿Sí? Entonces, ojo, si bien son culpa de lo mismo, forman parte del mismo flujo de tensiones y un montón de cosas, ¿sí? Son distintas cosas, ¿sí? Entonces es un buen momento para resaltar que son cosas distintas, que tienen distinto origen y que tienen, por lo tanto, distinto cálculo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que tienen distinto cálculo? Bueno, cuando caigamos en este cálculo de acá arriba, nos vamos a dar cuenta que van a tener distinto momento de inercia que la parte que tenían los dos diagramas de arriba, que van a tener el mismo valor de Q, porque eso no se discute, que van a tener el mismo momento de inercia y que eventualmente van a tener hasta distinto ancho de resbalamiento. ¿Por qué? Porque acá voy a tener el espesor del alma del perfil UPN, que va a ser lo que sea, y acá arriba tenía o el bulón, o todo este ancho acá, o el ancho de la platabanda. O sea, van a cambiar muchas magnitudes. Por lo tanto, no va a estar correlacionado directamente con lo que eran los diagramas de arriba. ¿Sí? Entonces, da distinto de 0, ¿por qué? Porque no es un extremo libre, porque tengo distinto momento de inercia, por todas esas cosas, ¿sí? Pero ojo, no es estrictamente porque arriba tenía tensiones,
¿sí? Si bien es cierto que arriba tengo tensiones, no es eso lo que las correlaciona. Y el cálculo nos lo va a demostrar si nos lo pidieran, cuando lo hicieran. Bien, y por último, las últimas dos preguntas, que están bastante ligadas con lo que ya contestamos arriba, pero nunca está de más hacerlas. ¿Por qué la evolución del diagrama de tau xz es parabólica y no lineal? Porque tenemos la distancia que va a depender de... Sí. Ah. Bien. Venís bien. Sí, dame un segundo, estoy pensando. Bueno, el área también va a depender con la altura. Bien. Dos dependencias tenéis. O sea, voy a tener z por un ancho b, el que sea, que va a depender justamente de la posición de z, y a su vez, el baricentro de esa sección va a ser una especie como de z sobre 2. ¿No? O bueno, a ver, no, en realidad va a ser una distancia un poco mayor. Bueno, va a haber que hacer una resta acá en el medio. Va a ser z sobre h sobre 2 menos z sobre 2. Va a ser una cosa así, medio un poco rancia. Vamos a tratar de escribirlo. ¿Sí? Esto va a tener que ser una cosa así como h sobre 2, h del UPN nomás, ¿no? Menos z sobre 2, una cosa así. Tómenlo con pinzas porque lo estoy inventando en este momento y puede estar al revés la parte de la resta. Pero no importa. Lo que importa es que tenemos una z acá, otra z acá. Entonces sí, tenemos una evolución cuadrática. Perfecto. Lo que va a variar nuevamente es el momento estático. Como el momento estático va a variar de manera cuadrática, nuestra evolución de diagrama de tensiones va a tener que ser de manera cuadrática, necesariamente. Y por consiguiente, ahí vamos a llegar a la explicación de por qué la tensión 4 es más grande que la 3, porque lógicamente voy a tener cada vez más sección. Digamos, es una parábola, ¿cómo se dice con la concavidad? Sí. Bueno, no importa, ustedes me entendieron. Bien, entonces, pudimos justificar absolutamente todo lo que cualitativamente planteamos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna objeción con lo que planteamos hasta ahora? Espero que no, porque voy a seguir. Bien, entonces, borramos los dibujos que hicimos y vamos a mostrar cuáles podrían ser las tentaciones a hacer en este ejercicio, porque la verdad es que Tomás lo abordó muy bien, encontró los puntos de singularidad muy bien, y la idea mía era que se equivocara, pero la verdad es que no se equivocó. Así que está entendiendo bastante bien el tema y lo salvó a todos los demás. Que yo quería que los demás me dijeran cosas como las que vamos a ver ahora. Cuando se tomó esto en un parcialito, hubo mucha gente que puso diagramas como los que vemos acá. Que un poco como estuvimos charlando recién. Por ejemplo, en el diagrama de acá a la izquierda, en los extremos libres no puede haber jamás en la vida una tensión tangencial. Por lo tanto, ese era un primer error que no podía ocurrir y es un error conceptual grave que los lleva directamente a la eliminación. No solo eso, sino que además cuando trataron de plantear un diagrama, por ejemplo, de este estilo, pasa lo mismo. Extremo libre, tensión tangencial, ni hablar. Y todavía no caímos en que acá estamos hablando de que pusieron un 0 en lugar en el que lejos estaba de valer 0 la tensión. Entonces, como veníamos diciendo, tensiones nulas en borde libre es algo que tiene que estar siempre. Siempre, 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 siempre. Grábenselo en la cabeza. Y de paso, bueno, lógicamente, encima de todo esto era lineal, o sea, ni siquiera se equivocaron de manera cuadrática, se equivocaron de manera lineal, o sea, era totalmente asqueroso por donde se lo viera. Y por otro lado, la otra alternativa en la que tenemos 0 en los extremos libres, ¿cuál era el problema? Bueno, en el momento en el que se aplica el corte,
El momento estático, el lugar en el que se aplica el corte, ya sea arriba o abajo en este caso, porque el corte es negativo en nuestro caso. En ese lugar, por como explicamos antes, como el momento estático va a ser nulo, o como se van a equilibrar las tensiones tangenciales, o como se les cante la gana pensarlo, el diagrama tiene que ser estrictamente cero, o sea, no tiene otra manera que ser cero. Es cero de toda seritud, digamos, ¿sí? Al margen de que en ambos casos encima, fíjense cómo lo dejaron continuo, donde está el alma. O sea, que eso también es otro error conceptual. Quizá no sea eliminatoriamente conceptual, pero es un error conceptual sensible que hace la diferencia entre 2 o 3 puntitos más a la hora de ganar. O sea, es pesado. No sé si los va a dejar afuera de aprobar, pero es pesado. Les va a costar muchos puntos. Un error de esos. Y por otro lado, que charlábamos antes con Tomás, acá encima les da 0 en la parábola. Como dijimos antes, no tiene manera de hacer 0 el diagrama ahí. Porque el momento estático es distinto de 0, porque el corte es distinto de 0, porque no le queda otra. Y porque, bueno, fundamental por eso, o sea, el momento de inercia y el ancho de resbalamiento siempre son distintos de 0. Por lo tanto, el diagrama final entonces sí va a quedar como lo estuvimos planteando recién. ¿Sí? Vamos a tener las tensiones en los costados, van a estar como acercándose, por así decir, hacia el eje Z. ¿Sí? Lo ponemos. Esto es totalmente antiintuitivo. ¿Sí? O sea, por esto un poco me gustaba explicar los puntos en los cuales hay que fijarse, porque esto es totalmente antiintuitivo. Nosotros veníamos viendo secciones, como por ejemplo el cajoncito en el que veníamos así, era todo muy feliz, veníamos por el costado y se cerraba. Bueno, acá ya no es tan alegre la cosa. Entonces, por eso es importante entrar en esos puntos singulares en los cuales nuestro problema varía. Planteamos el flujo de tensiones en primer lugar, ¿sí? Fíjense una cosa, ¿no? Porque hay veces que uno puede estar tentado también de decir, bueno, a ver, si yo acá voy a estar teniendo un bulón solicitado, pónganse, ustedes podrían tentarse de decir, bueno, esta va para acá y esta viene para acá. No sé, cosas así, ¿sí? Como que vayan en sentido opuesto. Porque como tienen que resbalar relativamente, hago eso. No, ojo con eso. Ojo con eso porque esa es la parte conceptual importante. Si esto resbalase de alguna manera, sería entrante a la pantalla y saliente de la pantalla. ¿Sí? Ese es el sentido que está tratando de unificar el bulón. El único sentido que está tratando de unificar el bulón es ese. No hay otro. ¿Sí? Entonces, les pido por favor que en eso estén especialmente atentos. Cuando uno pone bulones, el perfil ya pasa a ser uno solo. ¿Sí? Nosotros acá estamos viendo los tornillos. Está fenómeno. Pero no nos importa. Para nosotros, todo esto que está acá ya es una sección sola trabajando el corte. ¿Sí? Entonces no importa qué es lo que la mantiene junta. Ya está toda junta. Y listo. A nosotros que haya bulones nos importa nada más que para calcular esos bulones. Después para nosotros la sección es una sola. Hacemos de cuenta que no sé, que es un perfil así que viene en la tabla Sirsock y que tiene su propiedad geométrica. Y trabaja como perfil unificado, como bloque entero. ¿Sí? Los bulones nos importan solamente para el cálculo de bulones. Por 19ª vez, porque ya que estamos, aguante repetir. Pero bueno, aclarado esto, por eso el flujo de tensiones no va a quedar de esta manera. Por eso tiene que confluir, por así decir, y caer de alguna manera, si lo puedo pensar más hidráulicamente, los dos por la misma vertiente, y por eso tiene que salir en ambos casos. ¿Sí? Por todo esto estuvimos charlando recién. Entonces, una vez que ya planteamos el flujo de tensiones, podemos plantear directamente lo que veníamos planteando antes, que estaba exactamente igual a como lo propuso Tomás, que lo encaráramos. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos la posición del máximo, ya tenemos las posiciones, fíjense cómo tenemos inclusive tau xy y tau xz, ¿sí? Que eventualmente nos podrían interesar por separado. Y bueno, obviamente acuérdense de lo que estuvimos charlando antes, que esta en este caso es el máximo, pero por una cuestión de cómo lo justificamos. Si queremos justificarlo de otra manera, lo justificamos de otra manera. Y ahora que ya tenemos los puntos de máxima tensión tangencial, ¿qué es lo que nos queda hacer? El punto 3 del ejercicio, que es calcular la máxima tensión tangencial. Para la cual no necesitábamos haber hecho todos los diagramas que hicimos antes. Podríamos haberlo hecho si nosotros teníamos la intuición de saber que en el centro del tramo iba a estar la máxima, la calculábamos. Pero como ahora ya sabemos dónde van a estar posicionadas, porque de paso ya hicimos los esquemas, vamos a pasar a calcularlos. Calculamos el momento de inercia, tanto para el momento de XY, para la tensión tau XY, como para la tau XZ. En particular, para el tau XY va a ser la suma de los espesores, ¿sí? Tanto de la plata banda como del perfil UPN. Vamos a tener además
todo lo que es el ancho de ala digamos, para el largo, porque estamos hallando el máximo. Entonces vamos a tener lo que es el largo total del ala del UPN menos el espesor del alma, que es lo que tenemos dibujado acá. Y vamos a tener toda esta coordenada, que es la posición en la que va a estar ubicado el baricentro de todo ese rectángulo, básicamente. Y con eso vamos a hallar el valor de tau x. Y de la misma manera vamos a trabajar con el otro pedazo, con el tau xz. Y en particular nos dejan una anotación, ¿sí? En la que nos dicen, ojito, en general la tensión máxima se encuentra en concordancia con el eje neutro, ya que en este punto se maximiza el momento estático. Pero cuando dicen en general, siempre es algo que pasa en el 99% de los casos, no hace que no pueda llegar a haber un 1% restante que no se escupa del asado. Así que estén siempre atentos a eso, ¿sí? Y nunca den por supuesto cosas así porque sí. No debería pasar lo contrario. Pero si son del 1% ese, se van a acordar en el momento en el que ya sea tarde para acordarse porque haya algo no verificado y haya fallado. Entonces, bueno, lógicamente, como ya tenemos un valor máximo hallado, en este caso sí era el de concordancia del XZ, lo vamos a agarrar, lo adaptamos y esa es la respuesta a nuestro enunciado.